Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Sofía, Leisa, Ángela, Milet, Camila y Coral. Hoy vamos a presentar nuestro PIA, que es una presentación en donde vamos a hablar sobre todos los proyectos que vimos en estas 4 etapas. Primero es la etapa 1, que el tema es sobre los fluidos. Nuestro prototipo fue un elevador hidráulico que habla sobre el principio de Pascal. Si aplica una fuerza sobre un fluido que se encuentra encerrado en reposo, esa presión se transmite por igual en todas las direcciones y a todos los puntos del fluido. Eso significa que la presión no se pierde ni se concreta en un solo lugar, sino que llega de la misma forma a todo el sistema. Gracias a este principio es posible multiplicar la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo que requiere mucha fuerza usando un esfuerzo relevadamente pequeño. En la vida real esto se utiliza como elevadores hidráulicos de talleres mecánicos, en los frenos hidráulicos de los automóviles, en gatos hidráulicos, maquinaria pesada como excavadoras o sillas hidráulicas de dentistas o peluquerías. Unos beneficios de este prototipo pues es permitir levantar objetos o vehículos muy pesados con poco esfuerzo, que pues ahí sería allá en los talleres mecánicos. Hace más rápido y seguro el trabajo en talleres mecánicos e industrias y reduce el riesgo de accidentes al levantar cargas pesadas manualmente. Estas son las preguntas y respuestas. Que la primera es: ¿qué establece el principio de Pascal? El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Estas son las preguntas y respuestas. La primera es: ¿qué establece el principio de Pascal? El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. La segunda es: ¿dónde se utiliza el sistema hidráulico en la vida diaria? Se utiliza en los elevadores hidráulicos, en los frenos automóviles, gatos hidráulicos y maquinaria pesada. Y el tercero es ¿cuál es el beneficio de los elevadores hidráulicos? Pues permite levantar objetos muy pesados. Aquí hay fotos y el video de nuestro elevador. Ahí está funcionando. Ok, en etapa 2 hicimos un carro que aplicaba la ley de la termodinámica. El principio dice que la termodinámica estudia la relación entre el calor, la energía y el movimiento. Nuestro prototipo demuestra cómo la energía térmica puede transformarse en energía mecánica mediante un sistema funcional. Este proyecto se pueden observar las leyes de la termodinámica, la transferencia de calor y conservación de la energía. Permite comprender cómo estos principios se aplican en máquinas y sistemas utilizados en la vida cotidiana. Aplicación en la vida real y sus beneficios. En la vida diaria, las leyes de la termodinámica se aplican en motores, refrigeradores, estufas, plantas generadoras de energía, máquinas industriales, y los beneficios son que ayuda a comprender cómo el calor se transforma en energía y movimiento, facilita el aprendizaje práctico de la termodinámica, permite observar la transferencia y conservación de energía, relaciona los conceptos físicos con situaciones de la vida cotidiana, desarrolla la creatividad y el trabajo en equipo y ayuda a entender el funcionamiento de máquinas y sistemas térmicos. Las preguntas y respuestas. La primera pregunta es: ¿qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la relación entre el calor, la energía y el movimiento. La segunda pregunta es: ¿qué demuestra el prototipo de termodinámica? Demuestra cómo la energía térmica puede transformarse en energía mecánica. La tercera pregunta es: ¿dónde se aplican las leyes de la termodinámica en la vida diaria? Se aplican en motores, sistemas de calefacción, refrigeradores y máquinas industriales. Maestra, aquí están las imágenes de nuestro prototipo y el video mismo. Esto es nuestro carrito, él avanza con la evaporación. Cuando no avanzo en el salón. Esta es la etapa 3, circuito en serie y paralelo. En un circuito en serie los componentes se conectan uno tras otro formando un solo camino. La corriente es la misma en todos. El voltaje se reparte y si falla uno, falla todo el circuito. Mientras que un circuito en paralelo los componentes se conectan en ramas separadas, cada uno con su propio camino. El voltaje es el mismo en todos. La corriente se reparte y si falla uno, los demás siguen funcionando. Estas son las aplicaciones en la vida real y sus beneficios. En la vida diaria, los circuitos en serie y paralelo se aplican en las luces navideñas, instalaciones eléctricas de hogar, sistemas de iluminación pública, aparatos electrónicos, cargadores y baterías, computadoras y teléfonos móviles. Y ayuda a comprender el flujo de la corriente eléctrica, facilita el aprendizaje práctico de la electricidad, relaciona los conceptos electrónicos con situaciones de la vida cotidiana y ayuda a contener el funcionamiento de aparatos electrónicos. Las preguntas y respuestas de esta etapa. La primera dice que qué es un circuito en serie y pues la respuesta dice que es donde los componentes
conectados uno tras otro en un solo camino para la corriente eléctrica. La 2 dice que qué sucede en un circuito en paralelo si un foco deja de funcionar. Los demás componentes siguen funcionando porque cada uno tiene su propio camino para la corriente. La 3 pregunta que dónde se utilizan los circuitos en paralelo en la vida cotidiana y pues se utilizan en las instalaciones eléctricas de las casas, automóviles y aparatos electrónicos. Aquí están las fotos del prototipo y el link del video. La etapa 4 sobre la placa de Chladni. Las vibraciones forman ondas que se mueven sobre una superficie. Cuando la placa vibra, las partes se mueven mucho y otras casi no se mueven. La arena o sal se desplaza hacia las zonas sin vibración, llamadas líneas nodales, formando figuras o patrones. El sonido y las vibraciones pueden crear patrones visibles dependiendo de la frecuencia utilizada. Aplicación en la vida real y sus beneficios. En la vida diaria las placas de Chladni se aplican en estudios de vibración y sonido, diseño de instrumentos musicales, ingeniería acústica, construcción de auditorios y teatros, investigación científica sobre ondas, sistemas de sonido y altavoces, educación en física y música. Ayuda a comprender cómo se comportan las ondas sonoras, facilita el aprendizaje práctico de la acústica y vibración, permite observar los patrones formados por las ondas, relaciona los conceptos físicos con fenómenos reales, desarrolla la creatividad y la curiosidad científica, ayuda a entender la resonancia y las frecuencias y promueve el aprendizaje experimental y visual. Bueno, estas son las preguntas y respuestas. ¿Qué es una placa de Chladni? Es una placa metálica que muestra patrones formados por vibraciones y ondas sonoras. La segunda es ¿qué sucede cuando cambia la frecuencia? Es una placa de Chladni. Cambian los patrones de arena o sal que se forman sobre la placa. Y la tercera es ¿para qué sirven las placas de Chladni? Sirven para estudiar las vibraciones, el sonido y el comportamiento de las ondas. Aquí está la foto y el video de nuestro prototipo funcionando. En conclusión, lo que más me llamó la atención fue el carro termodinámico demostrativo de las leyes de la termodinámica, porque me pareció muy interesante cómo el calor puede transformarse en energía para hacer funcionar un carro. Además, pude entender mejor cómo se aplican las leyes de la termodinámica en algo práctico y real. A mí lo que me llamó más la atención fue la placa de Chladni, porque me sorprendió ver cómo el sonido y las vibraciones pueden formar figuras diferentes en la arena o en la sal, que en este caso nosotros utilizamos sal. Me pareció muy interesante y visual, además pues nunca había hecho un experimento así. A mí el que me llamó más la atención fue el de circuito en serie y paralelo, porque yo no sabía que es en uno de esos, no me acuerdo, pero que si desconectabas uno, los demás podrían seguir funcionando, y que en el otro, si desconectabas uno, los demás dejaban de funcionar. Y pues fue algo nuevo y me gustó. A mí lo que más me llamó la atención fue el circuito en serie paralelo, porque me pareció interesante ver las diferencias entre ambos tipos de conexiones. También aprendí cómo se distribuye la energía eléctrica en cada circuito. Lo que a mí más me llamó la atención fue el carrito de la termodinámica, porque pues me impresionó que se pudiera mover con el calor, porque pues no sabía que la energía se relacionaba con eso, y me gustó porque demuestra que la ciencia puede aplicarse en proyectos muy creativos que pues yo no tenía idea. A mí lo que me llamó la atención fue el carrito termodinámico, porque me pareció muy interesante la manera en que transforma la energía para poder funcionar. También me gustó porque combina la tecnología y ciencia y una forma fácil de entender. Aquí están las referencias y listo. ¡Gracias! You got me jumping like Oigan. Ya. El hidráulico, que es sobre el principio de Pascual. La primera es que es una placa de Chladni. Es una placa metálica que muestra patrones formados. Esa es la etapa 4. Muy pesados. Sistemas de calefacción. Muestra el prototipo de. A few moments later. ¿Qué teléfono habló? Primero se derritió. Sustos que dan gusto. Sí, Sofía siempre está. Sí, Sofía siempre se está riendo. Yo no puedo ver. Bueno, 1, 2, 3. Aquí es. Ay, no. ¡Leisa! Uy, Dios, no.
estuviste peor. ¡Ya! Una, Ah, dos, pero no tres. soy así. No, ya se vamos a pelear. ¡Ya! Última pelea. Maestra, vio. Nos vamos hasta Ya. que Sofía Sofía Ángela deje deje de de pelear. Ya, Nunca. ya. ¿Tú, Sofía? Eso va a tener un chorro de recortes. ¡Sigue Sofía! Sí. Ya nos quedamos aquí todo el día. Una, dos y tres. Bueno, estas son las preguntas y respuestas. Ya no puede pasar ni en la primera frase. Gracias. Ay, no, dije gracias. Ya. Bueno. Listo. Gracias. Gracias. You got me jumping like